Parashá 18, Parashá Mishpatim. Vamos a transmitir en vivo esta Parashá. Vamos a transmitir la Parashá. Quiero que me pongan en el chat su opinión con relación a la Parashá Mishpatim. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Estamos transmitiendo la Parashá Mishpatim. Parashá número 18, Parashá Mishpatim. Comprendida de Shemot 21. 1 hasta el capítulo 24, 18. Repito, Shemot 21, 1 hasta el capítulo 24, 18. Capítulo 21. Capítulo 21. Y estos son los juicios que expondrás entre ellos. Be'elech hamishpatim asher Tasim Lifneihem. En la Reina Valera 60, esta palabra que fue traducida como juicio es la palabra Mishpatim. En la Torá aparece varias palabras que hablan de los mandamientos que Yahweh ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son Torah, del plural Torot, que significa instrucción, norma, ley. Viene de la raíz Yará, que significa señalar. Y hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. Una instrucción cualquiera es una de la primera referencia. Vamos a tener un ejemplo. Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Y la palabra que está por instrucción es Torah. También significa una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. Vayikra 6:9. Dice así: esta es la instrucción, Torah, del holocausto. En Vayikra 7:11 está escrito: esta es la instrucción, Torah, del sacrificio de la ofrenda de Shalom. Y en Romanos 7:2 dice: la ley en cuanto al marido. Es una ley específica. También significa la instrucción general entregada al pueblo de Israel.
La Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, el Humash, que así también se le llama, en griego el Pentateuco, la ley. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Devarim 32:26, dice, este libro de la ley, Torá, Yahoshua, Josué 1:7 al 8, la ley, Torá, que Moshe te mandó, este libro de la ley. Un minuto. Dice en Josué, vamos a repetir, Yahoshua 1:7 al 8. La ley, Torá, que Moshe te mandó, este libro de la Torá. También en Matillahu 5:17 dice, la ley. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Está hablando de la ley como libro general. Lucas 24:44, la ley de Moshe, la Torá de Moshe. Ahí habla en general de esos 5 libros. También significa la palabra Torá toda la escritura hebrea inspirada divinamente. Tenemos varios ejemplos. El Tanaj es un acrónimo para Torá, instrucción, Nevi'im, profeta, Ketuvim, escritura. El Antiguo y el Nuevo Testamento, así le dicen las traducciones, es el Antiguo Pacto y el Brit Hadashah, es que podemos decir correctamente. Consideremos los escritos de los Shaliachim como parte de las escrituras. Son las escrituras posteriores del Tanaj. Ejemplo de los profetas. Yohanan 12:34 dice, hemos oído en la Torá que el Mesías permanecerá para siempre. Entonces dice en la palabra Torá, dice la palabra ley, en esa traducción. ¿Dónde está eso? En Isaías 9:7, que el Mesías permanecerá para siempre. Entonces, está diciendo, se le está diciendo Torá, se le está diciendo ley a ese fragmento, a Isaías, a los profetas también. Ejemplo de las escrituras, Yohanan 10:34, o sea, de los otros escritos. Yahoshua les respondió, no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torá, dijo Mashiach, yo dije, sois Elohim, Elohim sois. Y esta cita es del Salmo 82, quiere decir que al Salmo 82 también se le refiere, porque es que viene de la misma fuente, por eso se llama Torá, instrucción. Salmo 82. Ejemplo de los escritos de los Shaliachim. Primera de Corintios 9:21. Vamos a ver cómo le dice Primera de Corintios a esto. La ley del Mashiach. Y como nosotros no estamos divorciando la ley del Mashiach de la Torah, es la misma, porque el Mashiach, eso es la doctrina del reemplazo, donde el Mashiach tiene otra ley y la Tanaj tiene otra ley. ¿Se ha visto esto? Como que piensan que el Mesías, en la doctrina del reemplazo, tiene una nueva ley diferente, que después de que él vino, de Hechos 2, ya es la ley del Espíritu, que es la ley del Mesías, pero la que dio en el monte Sinaí no fue el Mesías. Eso es lo que se cree, pero es todo lo contrario. Si la gente supiera, en un programa que estuve, pudimos ampliar este concepto de que el Mesías fue que le dio la ley a Moshe.
el mismo Mesías, el Ben Elohim. Porque Elohim nadie lo ha visto jamás. En Hebreos 7, el mismo Esteban, antes de ser apedreado, dijo, este es aquel Moisés que estuvo con el Malach. ¿Que estuvo con quién? Con el Malach. Nosotros vamos a darnos cuenta aquí, en unos misbot, que hay contenido en esta Parashá Mishpatim, donde se le dice que el Malach es el representante legal de Yahweh, el que hace presencia, al que hay que oír, pero no cualquier Malach, el Malach de Yahweh, que es el Ben Elohim. Este fue que dio las 10 palabras, este fue que hizo acto de presencia, este es el Sar Hapanim, que dice la tradición hebrea, que dice también los escritos de los Ajamín, de bendita memoria, el Sar Hapanim, el príncipe de la presencia, el que muestra el rostro, al que Jacob le dice, he visto Elohim cara a cara y no he muerto, y por eso le puso un lugar Peniel, que significa rostro de Elohim. Entonces, hay mucha especulación porque no conocen los planes de Elohim. Hay mucha especulación porque no conocen cómo Él ha trabajado y se le ha presentado y se le ha manifestado a los hombres. Tenemos que investigar sobre eso siempre. 2. Vamos a ampliar el concepto mitzvah. Mitzvah. En plural, mitzvot, que significa mandamiento o mandamientos. Término general para todo tipo de mandamiento o de mandamientos. Viene de la raíz zavá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Mishpat, ese es el otro concepto que vamos a ampliar. Mishpat, plural mishpatim, como se llama la parashá, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz safat, que significa juzgar. De ahí que viene también shofetim o shoftim, los jueces, o shofet, juez, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, juez. Ahora vamos a ampliar el concepto de otro mitzvot llamado hot o hot. Plural hukim, que significa límite, literalmente, límite, tarea, porción, obligación, mandato, viene de la raíz hakat, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juká, en plural jukot. Por favor, ciérreme esa puerta. No sé. Vamos a ampliar el concepto de otro mitzvot, otra mitzvah llamada, o los mitzvot llamados edá o edot. Edá o edot en plural, que significa prueba, una prueba, testimonio. La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. La Torá es la instrucción general que fue dada desde los cielos por medio de Moshe. Desde los Shamaim fue dada la Torá.
El que no quiera creer eso, entonces no tiene la emuná perfecta. Porque la Torá vino de los Shamaim. La Torá vino de los Shamaim. Todos los códigos que pueden tener un hombre en la vida fue porque ha absorbido vestigios de esa Torá que estaba desde el principio. El código de Hammurabi, si tenía cosas buenas que la gente reconoce, es porque ha absorbido de lo que las personas lo que le quedaba de la Torá en ese momento. De la Torá en forma oral, no había que promulgar. Hasta la facultad mental era tan desarrollada, era tan capaz el hombre, que el hombre no tenía que promulgar nada escrito. La memoria era suficiente. Pero la degradación moral, el pecado y sus consecuencias, disminuyó al hombre, lo volvió una persona con más limitaciones de la que tenía. Si era un ser limitado desde que se creó, ese era después del pecado. Entonces se limitó más, que tuvo que, para memorizar, utilizar habilidades de memorización. Y aún así, con las habilidades de memorización se olvidaron y se distorsionaron muchas cosas. Los mitzvot son los 613 mandamientos. Nosotros hicimos una grabación, el Ministerio Kol Torah, la Kejuná, la Kehilá Kol Torah, hizo una grabación en el 2015 de los 613 mitzvot, uno por uno, desarrollado, argumentado, ampliado, analizado, desde una montaña donde estábamos. Tengo esa grabación que la voy a poner el link para que los que nos escuchan y nos ven puedan también, si quieren, detallar y ampliar más ahí, buscar esos audios. Son los 613 mitzvot que hay en la Torá de Moshe. Hay 3 diferentes tipos de mitzvot dentro de los 613, que son los Mishpatim, como se llama la parashá, los Mishpatim, los Hukim y los Edot. Hay que entender esos 3 tipos de mitzvot que conglomera los 613. Ahí están repartidos los 613 mandamientos. Vamos a analizar qué son. Los Mishpatim, además de lo que significa que se acaba de dar, los Mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan el comportamiento de la sociedad israelita. Oigan que cuando estuvimos en la parashá Yitro, que estuvimos analizando las 10 palabras acerca de Devarim, estábamos diciendo que estas 10 palabras van en dos grandes paquetes, que hay 2 mandamientos matrices, de donde se desarrolla estas 10 palabras. Y estas mismas 10 palabras se amplían en estos conceptos que le estamos hablando ahora, en los 613 mitzvot, de los cuales los 613 mitzvot también están dentro de los mismos 2 paquetes matrices: amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los que regulan las leyes sociales, los Mishpatim, que son lo que dan la referencia de cómo se comporta socialmente
cómo se comporta como sociedad un israelita, están dentro del paquete amar a tu prójimo como a ti mismo. Los hukim son mandamientos que son difíciles de entender, que carecen de comprensión lógica. Que por más que uno busque una referencia o un hallazgo de por qué o cual situación o le quiera buscar una explicación, regularmente es un secreto, es un misterio, hay un mensaje en secreto dentro de ese mandamiento, no comprensible en el momento en que se promulga hasta un cierto tiempo, porque hay que obedecerlo por emuná, pensando que Elohim sabe lo que hace. Eso es la emuná, saber y estar seguro, tener una convicción completa de que Elohim hace las cosas perfectas. Esos son los hukim. Y estos están dentro del paquete amar a Elohim sobre todas las cosas. O sea, que determinan tu fidelidad con Elohim. Y determinan si tú eres obediente, aunque no comprendas. Los edot son los mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel, representaciones, identificación. Son mandamientos que identifican. Cuando usted vea que le dicen los edot, los testimonios, literalmente, es un mandamiento que te identifica, que te hace alumbrar, te hace diferenciar. Bien, diferenciar. Te clasifica. Quiero que tengan eso en cuenta. Por ejemplo, la mesuzá es el mandamiento para ponerlos, les escribirá en las jambas, dice, en los portales, en tus portadas, la atarás en tu frente y en tu mano. Este es un misbot, es una misbah, edot. ¿Qué puede ser otro edot que te identifican a ti? Bueno, puede ser hasta la barba. La barba, dice, no cortaréis la sien de tus cabezas, ni te cortaré la punta de vuestra barba. Ya con eso te está identificando de qué medio tú perteneces, a dónde tú perteneces, a qué familia. Y entonces estos están en el paquete, estos mandamientos, en el paquete de amar a Elohim sobre todas las cosas, porque identifica de qué familia tú eres. Identifica tu familia. Hay muchas personas que en lo secular le dicen, wow, pero tú eres de tal familia, no lo puedes negar, igualito. Parecen 2 gotas de agua. Por algún gesto, ademán que haga, alguna forma de vestir, alguna costumbre familiar, esto identifica, esto es un edot, una eda familiar, un testimonio familiar. Pues así esto identifica de qué familia tú perteneces, o al pueblo gentil, o al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, a la familia de Elohim. Los tzitzit también son una identificación, una misbah que identifica, es una eda. Los tefilín lo pondrá como frontales entre tus ojos, es una identificación también. En Devarim 44, Devarim 4, 44 al 45, dice de esta manera:
Esta es pues la Torá. Así dice el texto hebreo. Esta es la ley, la Torá, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Edot, en hebreo, dice así. Los estatutos, Hukim, y las ordenanzas, Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Misraim. Usted lo puede buscar ese texto en hebreo y van a encontrar todos los tipos, Están eso ahí detallado. En el texto que estamos estudiando encontramos la palabra Mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Valga la redundancia. Ya que se había entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 10 de los 613 mandamientos, y también se dividen en los dos paquetes. El resumen son los dos paquetes: amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están las 10 palabras. Y el número 10 es una representación de todo. ¿Por qué? Porque representa la totalidad. El número 10 es completo. Es el quórum. La parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra wa o va, que significa y. Esto nos dice que lo que viene a continuación está en relación con lo que iba antes. Así que estos Mishpatim y leyes sociales están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta parashá contiene más de 50 mandamientos. ¿Se ve lo importante que esta parashá? 50 mandamientos que lo vamos a analizar uno por uno. Por eso la puse en dos partes, la parashá. Que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Después de haber recibido todas las leyes, estas leyes, Moshe escribió un rollo llamado el libro del pacto. Podemos verlo en el capítulo 24:7. Vamos a ver una gráfica. Torá de Moshe, el general de todo, Torá de Moshe. Las 10 palabras primero, Vamos a ponerlo más amplio todavía. Los dos grandes paquetes: amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vienen las 10 palabras y después los 613 que se dividen así. Torá de Moshe, 613. Edot, Hukim y Mishpatim. Los Edot y los Hukim equivalen uno a 20% y al otro al 20% de la Torá. 20 y 20 son 40%. Un 40% de la Torá tiene que ver con amar a Elohim sobre todas las cosas. Así como 4 de los primeros mandamientos tienen que ver con amar a Elohim, de las primeras 10 palabras, tiene que ver con amar a Elohim sobre todas las cosas. Ahí vemos una representación que es un 4 de 10, un 40%. O un 4%. Lo mismo. Un 40%, perdón. Y los Mishpatim es el 60%, las leyes sociales, de donde se suplen muchas constituciones y códigos de países, es de ese 60%. Hay muchos, este es un supermercado para todas las doctrinas y para todos los sistemas religiosos, Eso es un supermercado, porque podemos encontrar en ese paquete un mandamiento que dicen, como lo pude expresar en un programa: no imprimirás en tu piel, no harás inscripciones en tu piel. Que eso significa los tatuajes,
Usted se lo dice a una persona de la doctrina del reemplazo o a otra iglesia por ahí, eso es muy aceptable, ese mandamiento está correcto. Hay otro mandamiento que dice, no habitará un hombre con otro hombre como si fuera una mujer. No conyuntarás, no harás, no dormirás. Y usted se lo lleva a una iglesia, al cristianismo, le va a decir eso está correcto, ese mandamiento está correcto, ese mandamiento está perfecto, esa es palabra de Elohim. También se puede presentar este mandamiento que dice, que es de carácter social también, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Y todo el mundo dirá, wow, este mandamiento vino de los cielos. Pero hay otros mandamientos que no vienen de los cielos, parece. Entonces, por eso es el supermercado de los sistemas religiosos. Ese es el supermercado de los sistemas religiosos. Para una cosa la ley pasó, para otra cosa, para poder juzgar a los gays, para poder juzgar a la gente que está mal vestida, a mujeres vestidas de hombre, para poder juzgar a aquella gente que se pone tatuajes. Esa ley es perfecta, porque eso sí conviene ahí. Pero no conviene los que dicen, por ejemplo, no comerás de este animal, te será abominable. No cortaréis la punta de vuestra barba. No, que esto hay explicaciones ya después de ahí. Porque esto fue con los muertos, que si fue con los muertos quedó como precedente. That's it. Que usted hace ahora haciéndolo, entonces si quedó como precedente, entonces usted está reviviendo ese recuerdo. El Todopoderoso no pone un mandamiento para circunstancial, más que un mandamiento que se quedó ahí. Entonces tenemos que le buscan la vuelta a todos los misbot, porque los vasos de deshonra, como lo expliqué en un programa, los vasos de deshonra, por más claro que estén las cosas, van a buscar la forma de cómo poder desviarse. Pero los vasos de honra, por más turbada que le hayan puesto los misbot, por más escondido que se lo hayan ocultado, puede ser que se lo hayan tapado por miles de años. Los vasos de honra buscarán la obediencia, cueste lo que cueste. Ellos van a escarbar donde no había para encontrar qué Yahweh le tiene que decir el día de hoy para él obedecer. ¿Qué usted quiere ser? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Entonces no le busque vuelta a los misbot. Trate de ver como que su Abba directamente le está hablando, le está diciendo, hágalo. Hágalo. (21:2). Antes de entrar al 21:2 también tengo que ampliar aquí, que aquí está lo que Mashiach decía en la parábola del sembrador. Mashiach decía que el que siembra en buena tierra, y se siembra es guardando los misbot, uno dará a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Los que guardan los mispatim llegan a ese nivel de guardar los mispatim, están llegando al 30 por uno. Los que guardan los mispatim y también se elevan a los hukim, están guardando a el 60 por uno. Pero los que guardan los mispatim, los hukim y los edot, llegan al nivel de ya identificarse. Porque al principio usted está en un sistema religioso quizás
Todo un sistema que usted guarda los mispatín hasta casi la totalidad. Está en un 30-1. Pero cuando usted llega a los juquín, que es usted decir, aunque no lo comprenda, lo voy a obedecer. Porque Elohim es perfecto. Está usted llegando a un nivel, y déjeme decirle qué sucede con esto, que los mispatín son los que te clasifican como siervos. Los juquín te clasifican a ti como hijo, porque un hijo obedece sin saber por qué. Pero cuando tú llegas a la estatura de llegar a los edot, de identificarte aunque te vituperen, tú estás llegando a ser ataviada como una novia para tu marido, porque te está vistiendo y te está identificando, te está ataviando, porque eres de la familia de Elohim, eres de la casa de él, de su casa real. Entonces llegas al nivel de 100-1. La novia es que es sin mancha, sin tacha y sin cosa semejante. Sin mancha podemos decir que tiene los mispatín. Sin tacha puede decir que tiene los juquín. Y sin cosas semejantes porque ha llegado a vestirse con los edot. O sea, tiene 3 renglones. Nosotros tenemos que aspirar a lo más alto. Nunca aspire a lo mínimo porque puede ser que no llegue. Siempre aspira a lo más alto, y si lo que te tocó al resultado final fue que diste un 30-1, pues bueno, te salvaste, llegaste al 30-1. Fue tu capacidad. Pero siempre llegas, expúlsate, tira hacia lo más, hacia el 100-1. No te desanimes. 21:2. Cuando compres un siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. En el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. La misma palabra, ebed. Ebed. H5650, según el Strong. Siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Tenemos aquí también la definición de Shemitah, que está en el mismo texto, que es el año sabático, el 7º año. Shemitah significa literalmente remisión también. Remisión de deudas, suspensión de trabajo, perdonar, remisión. Y está la palabra Yobel, que viene más adelante, porque 7 Shemitah más el año después de del 7º Shemitah es Yobel, que es como si fuera un Shavuot en años. El mismo sistema de Shavuot, pero en años. Este es el sistema de 7 Shemitah, más el día después, el año después del 7º Shemitah, es Yobel, que literalmente Yobel no significa jubileo, literalmente significa cuerno. Toque del cuerno. Bocina, cuerno de carnero significa Yobel. Por implicación, jubileo. De la palabra jubileo viene la palabra júbilo. Jubilarse. Me jubilé. ¿Se está viendo por qué vienen todas las expresiones?
Los hijos de Israel fueron esclavos en Misraim en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendido como siervos, no sería para siempre, sino solo hasta el año de Shemitah, el año de la remisión, que cae cada séptimo año. Tenían el derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más, a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, era marcado en el óvulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año de Yovel, jubileo, que caía cada 50 años. De esta manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de una persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año de Shemitah ni en el año del jubileo. Estamos hablando hasta de las habitantes de Jericó y de los mismos los que son también los filisteos, los mismos filisteos. En ese sentido se podía hablar de esclavitud porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal. Podemos compararlo en el capítulo 21, verso 21 de Shemot. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de esclavos de África para América. En este texto vemos como un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. El verso 21:5 muestra que un siervo hebreo podría tener derecho a seguir siendo propiedad parcial de otro, porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fueron tratados un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenían la responsabilidad de su propio sostén económico y para algunas personas era preferible antes que tener que buscarse la vida. Para el que era una situación, quiere decir un empleado, señores, esos son empleados, estamos en la misma, Para el que para él era una situación cómoda. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Entonces el tribunal, el Beit Din, tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. Podemos compararlo en Shemot 22:3. Este mandamiento no aplica a las mujeres. Ahora vamos a ver el remés, la alegoría, el segundo nivel de interpretación. Esta misma alude al fin de la servidumbre, del servicio, de ser siervos, de este Olam Hasé de 6,000 años
Y el Shemitah milenial será liberada a la tierra de la servidumbre. Drash, aplicación personal. Esto nos habla de la servidumbre que vivimos los 6 días de la semana. Y como somos liberados en el Shemitah semanal, el Shabbat. Pero muchos no quieren ser liberados, déjame decirle. Muchos quieren faltar el Shabbat porque no quieren ser liberados. Quieren seguir en su servidumbre semanal. 21:3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá su mujer con él. Misterio, secretos, cuarto nivel de interpretación. Los servidores saldrán de la Kejuná. Cuando le digo eso es porque todo lo de la ley del servicio, una analogía de la Kejuná, el servicio, traducido como el sacerdocio. Y por implicación, en lo más profundo, en lo más oculto, él está dándole un mensaje de unos ministros, unos espíritus ministradores que salieron de la Kejuná, y sobre todo un ministro, alguien que servía, que hacía un servicio en los Shammai. Solo con lo que poseía, quiere decir que como a los servidores entraron sin nada, porque no tenían nada, porque fueron creados, saldrán sin nada. Solo con lo que poseía antes de entrar al servicio. Y eso también se aplica con los humanos en el orden del Melech Tzadik. Si una persona entró al ministerio y después vino y rechazó todo y salió del ministerio, ahora no puede decir que le tiene que tener algo, sacar algo de ese ministerio. Con nada. Si no va a seguir en el ministerio, si no va a perseverar, si no va a seguir en el servicio que daba, pues no puede tener nada, porque entró sin nada. No se puede llevar nada de la casa. 21:4. Si su amo le hubiese dado mujer, y esto se refiere siempre a la mujer extranjera, y ella le hubiera parido hijos o hijas o mujer. ¿Por qué mujer extranjera? Porque las mujeres que eran tomadas como botín de guerra, y siempre tenían, hay un mandamiento ahí de que hay que hacer una prueba para poder seguir con una mujer que era obtenida como botín de guerra. Y ella le hubiera parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo, porque fue el amo que se la dio. Drash, aplicación personal. Los siervos somos nosotros, y si estamos en el servicio de nuestro amo, Yahweh, se puso ahí mal, si nuestro amo nos da esposa y ella nos da hijos e hijas, no podemos marcharnos del dominio de nuestro amo con nuestras esposas y nuestros hijos que nos dio nuestro amo. La cuestión aquí es que no hay dos amos. Si usted conoce dentro de una Kejuná de la fe hebrea a una mujer y de esa mujer tiene usted hijo, Elohim no va a permitir que si usted quiere salirse se la vaya a llevar al descarrilero, O sea, ya esa mujer no le pertenece a usted, le pertenece a la ama.
Si te vas de la servidumbre de uno, es porque vas a la servidumbre del otro. Y por eso ese cambio de servidumbre, no se puede llevar nada de lo que le pertenecía al otro. Nadie puede servir a dos amos. Por eso está en la ley de los siervos, abarca demasiado. Mateo 6:24, Matichahu 6:24. Nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará el otro. Usted no puede tener una relación con la secularidad y la quejuná de Yahweh, porque usted va a amar más a uno, y regularmente siempre desecha la quejuná de Yahweh cuando entra en la secularidad, que es el servicio del otro amo. El servicio del otro amo es satisfacción personal, es la satisfacción personal. Remes. Alegoría. El que pide ser siervo, ¿quién es el que pide ser siervo? Efraín. Efraín es que pide ser ¿qué? Siervo, por su propio beneficio. También cuando él dijo, no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus servidores. ¿Qué está diciendo? Quiero ser siervo. Él pensó, bueno, pues por lo menos los servidores lo tratan bien. Esto lo dijo el hijo pródigo, el cual es la analogía de Efraín, el derrochador. Y cuando toca fondo, al ver el estado en que quedó, acepta en su corazón el no ser tratado como un hijo, sino como un servidor. Sabemos que el símbolo de Efraín es un novillo, un toro joven, un buey. Cuando está en su estado de vigor y de principal de las tribus, es decir, primogénito. Vamos a ver Yirmiyahu, que nos dice Yirmiyahu 31:9. Irán con lloro, mas con rajen los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito, primer nacido. Éxodo 4:22, Shemot 4:22, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho, así ha dicho Israel. Así ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. También un buey o un novillo puede ser usado para trabajos duros. En Yirmiyahu 31:18 dice, escuchando he oído Efraín que se lamentaba. Me castigaste y fui castigado como novillo sin domar. Recíbeme de nuevo y déjame volver, porque tú eres Yahweh, eres mi Elohim. Moshe también dio una bendición a Yosef y a todos los hijos de Israel, pero cuando llegó a Yosef, dijo,
En Devarim 33:17. Él es el aventajado como el primogénito de su toro, y sus cuernos de toro salvaje, con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y estos son los 10 millares de Efraín, y estos son los millares de Manasés. 10,000, porque 10 es la totalidad de los millares. Estamos hablando de una gran multitud. ¿Por qué dice 10? Porque 10 representa la totalidad, una gran multitud. Cuando Efraín es humillado en los trabajos, cuando no es cuidado por su padre, al estar sin cuidado se volvió en silvestre, un salvaje. Y aquí es comparado con un asno. Estamos hablando de la servidumbre, de los siervos, que tiene que ver con todo esto, En Oshua, Oseas 8:9, dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. ¿Cómo qué? Como asno montés. Asno montés quiere decir asno salvaje, bien salvaje. Aún en Occidente es humillante ser comparado con un burro, con un asno. Una persona terca, bruta, ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le dice en el sentido de wow? ¿Cómo se le dice en sentido de burla? Burro. Mira, aquí le dicen come hierba, burro. Y en los niños en el colegio, en la escuela, cuando no aprendían la clase, no se la aprendían, no hacían la clase, y lo ponían en un sillón y le ponían un gorrito que decía burro. El primogénito del asno es el único que tenía que ser redimido, como dice Shemot 13:13. Pero todo primogénito de asno redimirás con un cordero. ¿Cómo se redime? ¿Con qué? Con un cordero. Y si no lo redimes, le degollarás a sí mismo. Redimirás todo humano, primogénito de tus hijos. Está relacionado con la redención de los primogénitos humanos, hombres. Éxodo 34:20. Pero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimes, le has de cortar la cabeza. Y vuelve la misma cita con los misbot duplets, o sea, unidos. Redimirá todo primogénito de tus hijos, y no se presentará vacíos delante de mí. Ay, que viene mediocre a la casa de Elohim. Como en la anterior parashá, estábamos analizando las 10 palabras, y en la última misbah dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Decíamos que en un nivel más profundo, en un lenguaje sot, esta misbah es una analogía de lo que ha querido hacer Hasatam. Pero aquí vemos algo muy interesante con relación a la casa, la esposa, el siervo, la sierva, el buey y el asno. El otro amo es el que codicia la casa, la esposa, el siervo, el buey y el asno.
En la condición de buey y asno no se puede estar junto, como dice Devarim 22:10. Devarim 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. No se puede ser servidor de una función y servidor de otra al mismo tiempo. O eres servidor de una cosa específica o eres servidor de otra. ¿En qué estado va a ser redimido Efraín? En el estado de servidumbre de asno, como dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Así viene redimido. Sobre un pollino, hijo de asna. O sea que son los descendientes de ese asno. Hay muchos misbot y profecías con el buey y con el asno, esparcido en toda la Torá y los profetas. Vamos a ver uno, Isaías 1:3. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Por qué tiene que compararlo con él? Tanto el asno y el buey son siervos, por eso Yahweh da esta ley de los siervos. Cuando Efraín cambie de amo es porque ha entrado en razón. ¿Cómo? Cuando Efraín cambie de ¿qué? De servidumbre, de amo, es porque ya ha entrado en razón. Vamos a ver dónde está esto, en Yod 11:12, que dice: el día en que el asno salvaje deje de serlo, deje de ser como salvaje, ese día el necio, que otra referencia con Israel, Efraín, entrará en razón. El necio es una referencia remés de Efraín en su estado de desobediente y de testadurez. Bilam maltrataba un asno cuando iba camino a maldecir a Israel. Esto nos dice que Bilam maltrataba un terco, un salvaje, un necio. Pero en los últimos maltratos, se le desató la lengua y habló y entró en entendimiento justamente cuando el malach de Yahweh para reclamarle, como dice Números 22:22. Dice así, número 22:22. Y el furor de Elohim se encendió porque él ¿iba qué? A maldecir a Israel. Y el malach de Yahweh se puso en el camino como un adversario. Esa palabra hebrea ahí es como Satán, como un adversario suyo. E iba pues él montado sobre su asna, en forma femenina, y con él 2 jóvenes suyos. Y el asna vio al malach de Yahweh, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino que iba por el campo. Entonces golpeó Bilam al asna para hacer volver al camino.
para hacer volverla al camino. Mas el Malach de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al Malach de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Bilam, y él volvió a golpearla. Usted ve que la tradición habla mucho de esto, de el día de Corpus Christi, ¿no es? Que le dice la Iglesia Católica, que hay que decir la palabra así, el nombre de qué iglesia puso esa tradición. Que nos dicen aquí el día que el burro habló, Vamos a ver qué realmente hay detrás de esto, ¿Qué secreto hay detrás de esto? Y el Malach de Yahweh pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni de a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al Malach de Yahweh, se echó debajo de Bilán, y se enojó Bilán y la golpeó al asna con el palo. Ahí ya agarró un palo, Entonces Yahweh abrió la boca del asna, la cual dijo a Bilán: ¿qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Y Bilán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, si tuviera la espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Bilam: ¿no soy yo tu asna? O sea, no es en tu servidumbre que yo estoy. Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes, desde que tú me poseías, hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Bilán y vio el Malach de Yahweh que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano, y Bilán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el Malach de Yahweh dijo: ¿por qué has golpeado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido como un Satán, como un adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado. Luego delante de mí estas 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella le dejaría viva. A cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños, dice Matillahu, ya usted sabe lo que quiere decir esto de la asna. Hasatán es ese adversario que está golpeando a Efraín. Y Efraín va a tomar un momento de entendimiento, va a saber la servidumbre donde estaba, pero se le va a presentar. ¿Fue por qué? Porque llegó el momento de que se le presentara el Malach de Yahweh. El tiempo que Hasatán no quería que viniera. ¿A qué procura al final Hasatán? Maldecir todo Israel. Pero una que estaba en su servidumbre, de estos israelitas que se fueron, estos descendientes, por eso se llama hija de Asna, que él golpeaba y maltrataba, se le va a desatar su boca. Está toda esta alegoría aquí.
En Mateo 18:6 dice: cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños, como hizo Bilam, que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de qué, y que se le sumergiese en lo profundo del mar las naciones. Todo aquel que llevó a Efraín a cautividad será llevado. Se le será puesto su yugo, el yugo que le pusieron a Efraín se le da puesto a esa persona. El yugo de la servidumbre que llevaba a Efraín será puesto sobre todo lo que lo hicieron tropezar. Como dice Lucas 13:15, entonces el maestro respondió y dijo: hipócritas, cada uno de ustedes no desata en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Cuando es desatado el asno o el buey, ¿cuándo es desatado? En el Shabbat milenial será desatado. También como dice en Lucas 14:15, y le dijo a ellos: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día de Shabbat? Efraín está en el pozo, en el lodo cenagoso. Del lodo del fango me hiciste sacar en Shabbat. Mas si el siervo, 21:5, persiste en decir: amo mi señor, amo a mi señor y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le hará llegar ante los jueces, y acercándole a la puerta o a la jamba, su amo le agujerará la oreja derecha con una lesna, y él será siervo suyo para siempre. Remes. Alegoría. La principal que hará esta declaración en el Malhut es la esposa del Cordero. Por eso se le perforará sus orejas, no solamente la oreja derecha, sino las dos orejas, como dice Ezequiel 16:12. Puse anillo en tu nariz. Al buey que le ponen el anillo en su nariz, y aretes en tus orejas, y una corona hermosa sobre tu cabeza, una corona de 2 estrellas. Por eso que dice una mujer ceñida, vestida, que tiene todos los atuendos de una mujer casada, con una corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies, andando en los tiempos. Ahora entendemos por qué se tenía que purificar los Coanín en su consagración, poniéndole sangre en sus orejas derechas, como dice Vayikra 8:24. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de la sangre sobre los lóbulos de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos, y el resto de la sangre roció Moshe contra cada costado del altar. Esto nos deja dicho que él redimirá y consagrará su Kejuná. 21:7. Cuando alguno vendiere a su hija por sierva, y ella no saldrá
como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto la ayudará en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año de Shemitah, como dice Devarim 15:12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año de Shemitah y por ser redimido, es decir, que alguien que pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año de Shemitah o el año de jubileo. O sea que también por un rescate. 21:8. Si uno agrede a su señor, si no agradare a su señor, después de que la haya destinado para sí, permitirá que sea redimida, no podrá venderla a otro hombre, ni al padre de ella, después de haberse servido de ella y no haberla desposado. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. (21:9) Si la hubiese destinado para su hijo y la tratara como se trata a los hijos, la tratarás como se trata a los hijos, Repito, si lo hubiese destinado para su hijo, la tratarás como se trata a las hijas. Remes. Si la sierva Israel se casa con el hijo Mashiach, ella será tratada como una hija. 21:10. Si tomare otra mujer aparte de ella, no le disminuirá nada de su comida, ni de su vestido, ni de su derecho matrimonial. Peshat. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. El Mashiach se apegó a esta ley de los siervos para con nosotros, así no hará ninguna injusticia de su parte. (21:11) Mas si no quiere hacer con ella estas cosas, entonces ella saldrá de balde sin rescate. Como el otro amo no proveyó estas 3 cosas, ella saldrá de balde. El otro amo nunca lo va a proveer. La comida tiene que ver con la alimentación del Ruach. Y los derechos maritales es la unión en la Kejuná. El que hiere a un hombre de modo que muera será muerto irreversiblemente. Esta agresión tiene la pena de justicia sin rajem, justicia sin misericordia. El que ataque a una persona para matarla es culpable de muerte. Remes. Hasatán será exterminado porque es el homicida desde el principio, como dice Yohanan 8:44. Vosotros sois el que os engendró, Sorú Reshaim.
vosotros sois de quien lo engendró. Eso se lo dijo a quién, a los fariseos, a los que procuraban matarle, del padre de Hasatán, dice, vosotros sois hijos de Hasatán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio, Harshit, y nunca actuó legítimamente, porque jamás estuvo en la verdad, pues no hay verdad en él, y cuando habla la mentira, y habla de su propia naturaleza, pues él es mentiroso y su propio padre. Esta es la versión Código Real. 21:13. Mas si no le armó una celada, sino que Elohim designó que la persona fuese muerta por su mano, en tal caso yo le señalaré lugar donde se refugie. O sea, cuando una persona no tiene intenciones de matar a otra. Peshat, si la muerte no fue por maldad, entonces Yahweh le concederá una ciudad de refugio. De aquí entendemos que no es lo mismo asesinar que matar. El asesinato tiene premeditación y alevosía. El matar es el acto físico sin motivos o sin intenciones. El asesinato tiene motivos e intenciones. El homicidio o asesinato fue introducido por Hasatán, que es el homicida desde el principio. Caín fue el primer humano que asesinó haciendo obra la siembra de Hasatán. Remet, Efraín ha sido homicida involuntario. Cuando la sangre de los inocentes fue derramada por su necedad, por eso fue esparcido en las naciones que son las ciudades de refugio, para que no fuese exterminado por el vengador de sangre. Está viendo toda la alegoría que Efraín está en todo, bailando en todo. 21:14. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. No importa dónde sea que esté, aun si está en el altar. ¿Quién vivió eso? Peshat. Por eso Joás fue muerto en el altar, por matar a Abner, hijo de Ner, y por Amasa, hijo de Yeter. Amasa, como hijo de Yeter, comandante del ejército de Yahudá. Como dice en Primera de Reyes 2:31, y el rey le dijo, haz tal como dijo, derríbalo, sepúltalo, y elimina de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que Joab ha derramado. Así Yahweh hará recaer su culpa de su sangre sobre su propia cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David, derribó con la espada a 2 hombres más justos y más honorables que él, a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Yeter, comandante del ejército de Yahudá. En Primera de Reyes 2:33 dice que la culpa por la sangre de ellos recaiga sobre las cabezas de Joab y de sus descendientes para siempre, y que el shalom de Yahweh se le conceda a David y a sus descendientes y a su casa y a su trono. Joab no se acordó de esta misma,
porque él fue como que como que no lo iban a matar y se metió, agarró los cuernos del altar. 21:15. El que hiriere a su padre y a su madre será muerto irremisiblemente. ¿Qué usted puede decirle, esta? El que robare a una persona y la vendiere y fuere hallado en su poder será muerto irremisiblemente. Repito, el que robare a una persona y la vendiere y fuese hallada en su poder será muerto irremisiblemente. Y esto tiene que ver en remés con el negocio que se ha hecho con Efraín. La muerte final que tendrán los sistemas religiosos por haber vendido a Efraín. El que maldice a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Este texto fue citado y apoyado por el Mesías en Matillahu 15:4 y Marcos 7:10. Remet, el que maldice a su padre y a su madre está repetido aquí. A su padre y a su madre está maldiciendo a nuestro Abba y a Jerusalén, que es nuestra madre. Eso en forma alegórica. Eso es lo que representa. 21:18. Cuando riñen hombres y el uno hiere al otro con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviese, fuere por su propia fuerza, será libre aquel que lo hirió. Le pagará, sin embargo, el tiempo que perdió y el precio de su cura. Peshat. Esta es la ley de compensación, ojo por ojo, diente por diente, indemnización por los daños ocurridos. 21:20. Cuando alguno hiere a su siervo y a su sierva extranjeros con palo, de modo que muriera bajo su mano, serán ciertamente vengados. El castigo es la pena capital por medio de la espada. Podemos verlo en el Vayikra 26:25, donde aparece la misma palabra en hebreo, nakam, traducida como venganza. El siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí no son hebreos, porque el verso 21 dice que son la propiedad de su amo, lo cual no sería el caso de un siervo hebreo. 21:21. Mas si sobreviniere un día o dos, si sobrevivieren un día o dos, 24 horas, eso es decir, no serán vengados por cuanto es su posesión, su dinero. Esto se refiere a los esclavos que eran extranjeros porque fueron tomados por botín. 21:22. Cuando riñeren hombres y golpearen a una mujer embarazada, de modo que salieran sus criaturas sin que haya desgracia de muerte en la mujer, el culpable será ciertamente multado conforme a lo que impusieron el marido, la mujer, la cual parió por el aborto.
Esta versión tiene un lenguaje muy difícil. Peshat tiene que pagar una indemnización por el feto otorgado por un beitín y el padre del feto. En este caso, la muerte de una criatura que todavía no ha nacido por parte de algún individuo, no se le otorga la pena de muerte. 21-23. Mas si resultare desgracia de muerte en la mujer, dará vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Y ahí vamos a entrar en el tema que muchos distorsionan en la doctrina del reemplazo, en los sistemas religiosos, porque no le gusta. Simplemente. O porque distorsionan, o porque se helenizaron también. Una persona que se heleniza, eso va a hacer contraste. La justicia del Todopoderoso. Según el Talmud, aquí no se refiere a tomar los órganos de otros en recompensa por un daño hecho, sino de pagar con dinero el valor del miembro dañado según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta. En el caso de que hubiese sido vendida en un mercado, la primera de los 5 tipos de compensación por daño físico se llama netzet. Es empleado de por vida en el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño. Por ejemplo, si una persona trabajando con 2 manos y 2 pies ganaba 100 y después de la pérdida de alguno de sus órganos solo podría ganar 40, el agresor tendrá que indemnizarle el 60 durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida. Esto es lo que niegan la gente de la doctrina del reemplazo, por querer tomarlo literalmente. Peshat, como hemos dicho antes, esta ley es una ley de compensación y su énfasis es la igualdad y no para que se aplique literalmente. El código de Hammurabi ya esta ley existía y se aplicaba literalmente. Wikipedia dice: ley del talión, en latín lex talionis, es la denominada tradicional de un principio jurídico de justicia restitutiva en la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, absteniéndose de la reciprocidad, El término talión deriva de la palabra latín talis o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal. ¿Qué tal? De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente. Con el mismo sentido se utiliza el término retaliación, que el DRAE recoge como equivalente a represalia en algunos países americanos. Históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad en el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así el primer límite de la venganza.
la mayor parte de los ordenamientos jurídicos en África, en Eurasia, se han basado en la ley del talión. Específicamente en Europa, en la Edad Antigua y en la Edad Media. La crítica ilustrada al sistema legal del antiguo régimen, particularmente a partir del Tratado de Cesarea Beccaria, de los delitos y las penas. Vamos a ver, más para acá. Ejemplos. Bueno, dice que ciertos países islámicos la tienen literalmente, En el Código de Hammurabi, siglo XVIII, principio de la reciprocidad exacta se utiliza con gran claridad. Por ejemplo, la ley 195 establecía que si un hijo había golpeado al padre, se le cortaría las manos. La ley 196, que si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno. Esto es la ley de Hammurabi, el código de Hammurabi, que lo toma bien literal, En la ley mosaica, dice así en Wikipedia, recogida en el Antiguo Testamento, Antiguo Israel, en el segundo y el primer milenio, la ley del talión aparece en Shemot 21:23, en Levítico 24:18-20 y en Devarim 19:21. Este principio seguirá vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica, cuando los rabinos determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico. El cristianismo lo deja sin efecto. ¿Cómo? ¿Qué dice Wikipedia? El cristianismo lo deja sin efecto a raíz del sermón de la montaña. Aquí era que yo quería llegar. ¿Qué pasó? Lo abolió el cristianismo. Exactamente. La ley de las 12 tablas romanas antiguas. Bueno, ya ahí comienza otra especificación, pero yo quería llegar al punto de que el cristianismo por el sermón de la montaña lo eliminó. Pero según el Mashiach, esta ley sigue vigente hasta su venida, como dice en el libro de Matisyahu 26:52, que dice: Yahushua dijo, pon tu espada de vuelta donde pertenece, porque todo el que usa la espada morirá por la espada. Confirmado en Revelaciones, en el libro de Revelaciones 13:10, que dice: si alguno está destinado a cautiverio va. Si alguno llevó a cautiverio debe de ir. Si alguno está destinado a ser muerto, espada, con espada será muerto. Si alguno mató con espada, a espada será muerto. Aquí es cuando los Kadoshim de Yahweh tienen que perseverar y confiar. Esta es la perseverancia, la paciencia de los Kadoshim, dice. La ley del talión es la compensación de Elohim para aplicar
justicia. El que dice que no hay ley del talión como paga final se está revelando a la justicia de Elohim. No podemos confundir el Rain con la justicia. El Rain será con aquellos que se han arrepentidos de sus transgresiones y han sido lavados por la sangre del Mashiach. Pero la justicia será con aquellos que no se quisieron arrepentir. Por eso Elohim les cobrará con relación a lo que hicieron. Sedaka, justicia, es representada con una balanza, demostrando la equidad, equilibrio, compensación e igualdad. Y hay una constelación que dibuja en el firmamento una balanza y cae en el mes séptimo hebreo llamado Meoznaim, en el lenguaje pagano Libra, y aquí la vemos. Se ve oscura, no sé si se puede ver, se ve oscurita. Libra. Esto indica que habrá una compensación final, donde serán recompensados los tzadikim y castigados los impíos de forma equivalentes. Y aquí dejo la primera parte de la parashá Mishpatim, porque tenemos que analizar los otros mitzvot que llevarían a la segunda parte. Bendito sea el Todopoderoso, Todá a Yahweh, por su revelación. Y cada vez que nosotros leemos la parashá, un fragmento de la parashá, decimos, Hasad, vení Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas sea prosperado. Shalom.